Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, domingo 1 de marzo de 2026, quisiera compartir con ustedes y conversar entre los escenarios probables y las acciones como consecuencia en Medio Oriente que deben tomarse medidas preventivas en América Latina, en Europa y en África. Asistimos, sin lugar a dudas, al nivel de riesgo más alto de los últimos años, con una amenaza real de un ataque en nuestros países. Como opinión inminente, nunca hubo un nivel de amenaza desde el caso AMIA, consumado en represalia por Hezbolá tras el luto de la ejecución a un alto mando en el Líbano. Dados los acontecimientos de los últimos meses, la agenda y la proactividad, como todos los mecanismos nacionales, regionales y hemisféricos de cooperación de seguridad estratégica y preventiva ante la convergencia de las organizaciones del crimen organizado y las del terrorismo, que confluyen con logística y narrativas y jerárquicamente tributan a regímenes iliberales que desafían los valores de la vida y la libertad y los derechos de sus ciudadanos, a partir de la captura de Maduro, la neutralización del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, y los ataques preventivos consumados por los Estados Unidos durante la jornada de ayer a Israel, a Hezbolá e Irán y sus proxies durante este fin de semana. El objetivo fue neutralizar la amenaza nuclear, el programa de misiles balísticos y los drones, como también descabezar la teocracia de los ayatolá y su sistema. Las respuestas no solo estarán en los 9 países árabes atacados ni se suscribirán a la represión doméstica, sino que hay elementos que indican que la necesidad y alto estímulo de respuesta para procurar ocupar posiciones vacantes y ganar referencia en liderazgo generarán más radicalismo y entusiasmo. Así, este enfrentamiento continuará mientras varios países toman posiciones, lo que no es determinante para las represalias. Y la región latinoamericana, como la hemisférica, es que las redes de la convergencia de Irán, ya desde la dimensión chiita, como la Yihad, Hezbolá o incluso Hamas o los Houthis, con sus lanchas rápidas que replicaron sus prácticas en el Caribe a instancias del régimen de Venezuela y el de Nicaragua, que les provee mucha comodidad, siendo que están muy debilitadas, pero no terminadas ni acabadas, por lo que sí buscarán objetivos y sería por intermedio de grupos de la criminalidad organizada, con muy difíciles nexos de ligazón para no generar atribución, tal el caso de Karaki, jerarca de Hezbolá, que operó reclutando desde los 80s y con acción clave en varios atentados como la Embajada de Israel y la AMIA en los 92 y 94 respectivamente, y que procuró el año pasado ataques en Brasil tras los hechos del 7 de octubre desde Franja de Gaza hacia Israel, prevenidos en el operativo Trapiche y Trapiche FT, que indican que tienen nuevos patrones mucho más dinámicos, que ya no actúan exclusivamente con proxies de la comunidad libanesa o islámica, sino que también, como hace 30 años atrás, lo hacen con actores criminales de baja cuantía, subcontratados, que siquiera saben quiénes les dieron los objetivos. Irán, al día de la fecha, como Hezbolá, niegan su participación en los atentados de la AMIA y Embajada de Israel o alas chilcanas, donde actuaron en represalia tras el luto de sus jerarcas neutralizados y en retaliación a la negación de Argentina por la provisión de uranio. Esta situación es de alta vulnerabilidad para América Latina, donde persisten las redes de la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, con confluencia con regímenes autocráticos y muchos estímulos de malignidad y necesidad de acción, con comodidad de operación, permaneciendo en plenitud sus capacidades, aún con los cambios de gobierno. Y con el aditamiento de que, así como el sistema judicial y jurídico regional no está preparado para generar responsabilidades en esa atribución, pensemos que Irán, aún, como les decía anteriormente, no reconoce las acciones de Hezbolá en atentados como alas chilcanas, Embajada de Israel, AMIA, y de los operativos que tiene capacidades. Podemos hablar del Tren de Aragua, como el PCC de Brasil, tan poderoso, o el Comando Vermelho, organizaciones criminales como Amigos de los Amigos, Familia del Norte, los carteles mexicanos, por medio de los cuales con los Zetas intentaron ejecutar hace un par de años, en nada menos que en Washington DC, a un ex diplomático israelí. Pero también están las mafias chinas, las italianas o las de Europa Oriental, que tienen capacidades de generar desde acciones de desinformación persistentes y sostenidas para generar así ataques sistemáticos y asimétricos, como el perpetrado sobre la Colombia del expresidente Duque o el Chile del expresidente Piñera.
Más allá de los loables declaraciones, esta situación implica una articulación y cooperación internacional entre agencias de seguridad y de inteligencia, y así deben listarse y expandirse y robustecerse los sistemas de monitoreo y seguridad en puntos críticos como aeropuertos, infraestructuras estratégicas e informáticas, donde se preservan la biometría de las personas especialmente, las representaciones diplomáticas de todos los países y particularmente los que han tomado posiciones en primera línea de aliados, pero eso tampoco les garantiza ser el objetivo, puesto que en el caso del operativo Trapiche fue con el Brasil de Lula, o el blanco que se evitó el último atentado sobre un hostel, nada menos que era en el Bolivia del presidente Arce, que venía de firmar acuerdos de defensa y migraciones con el régimen teocrático de Irán, que goza de su presencia y hasta sistemas migratorios beneficiosos en su país, donde pueden irradiar para el resto de la región. Es así que hay que evaluar muy bien y cuidar los centros y personas de alta referencia extranjera, y despertar de la modorra a las agencias de seguridad con sus nuevas agendas regionales y hemisféricas que deben activarse en protocolos, pero sobre todo compartir información y ordenar prioridades de acuerdo a este reto magnánimo que ha generado desde la situación de la ejecución de Khomeini y Khamenei, su sucesor, un reto como muy pocas veces hemos asistido en los países de América Latina. De modo que hay que organizar el monitoreo, y sabemos que hay escasos recursos y eso se sustituye con cooperación mientras se proveen de mejores sistemas y se gana confianza en la cotidiana trabajo, que esto es para largo, no es un trabajo de una semana mirar y se terminó. Esto es para siempre, hasta que se termine la gran amenaza que implica Irán y sus proxies con el eje de la malignidad. Son importantes las declaraciones de estamos en alerta máxima o no viajen a Medio Oriente, nuestros conciudadanos, pero se debe además ser conducentes en articular y ser proactivos entre agencias intragubernamentales, pero también afuera. La informalidad de la denominada Black Economy y lavado de activos, negocios sucios, flujos de criptomoneda deben tener foco como personas de interés y actividades fuera de lo cotidiano. Todo debe reportarse a las autoridades. Nada hay más importante desde ahora que se neutralicen, y en el punto más álgido que comenzó ayer, tras confirmarse oficialmente y el deceso y darse los 40 días de luto del líder supremo, y así superando los 40 días van a venir fechas emblemáticas donde hay que tomar prevenciones que nunca vienen de más. Se debe advertir desde este punto de vista que si se traza un esquema de posibles acciones por vector y se cruzan las probabilidades de ocurrencia de cada uno, en el área armada no hay otra opción que ellos puedan ejecutar probabilidades de éxito. Hay que evitarlas. Es ingenuo pretender atacar al enemigo sin esperar que éste vaya a implementar una retaliación. Nosotros estamos en un bando. Somos Occidente. Si estamos de acuerdo en esto, entonces debemos correr en este escenario hasta definir cuál sería en el que el enemigo u operador tiene más probabilidades de tener éxito y evitarlo. Si en el mundo actual la información warfare es vital e incluso puede ser utilizada como deterrent weapon. ¿Qué significa esto? Es una estrategia prudente, es que los países de América Latina develen articuladamente este escenario al público como una advertencia que incluya a la OTAN, incluso amenazando con acciones y sanciones contundentes a Irán y sus proxies. Entre todas las agencias está disponible la información. No hay que inventar nada nuevo. Hay escenarios ensayados y previstos detalladamente y planificados minuciosamente, analizados con sus puntos más vulnerables y fortalezas con estadísticas. Todo, en nuestra opinión, un ataque al territorio norteamericano es muy audaz y las consecuencias serían devastadoras. ¿A dónde entonces? Donde más fácil les resulte, de América Latina, de Europa o de África, donde van a poder tener más facilidad. Y es allí donde objetivos americanos e israelíes que no tienen protección suficiente y las agencias de seguridad o inteligencia deben compartir información conducente en forma eficaz con fusion centers, cambiando la cultura y compartiendo información de todo tipo, desde el aspecto más estratégico al más operativo y táctico. La seguridad es cosa de cooperación y articulación del más alto nivel operacional al más bajo y táctico.
Por eso, como recuadro separado, debemos tener que las guerras de quinta generación tienen componentes no tradicionales y vectores asimétricos, y si bien es poco probable una escalada mundial en el mediano plazo en términos convencionales, sí es muy probable la ocurrencia de expansionismo de los frentes de acción en donde ya se han radicado operadores y el área de influencia de facto. Irán no tiene los recursos para enfrentarse a Estados Unidos convencionalmente. Lo que sí tiene es a los operadores para accionar y precipitar una narrativa con un pretendido balance moral internacional que obliguen a retirar la acción o llegar a un cese con alto el fuego. Por otro lado, tienen el factor económico de su lado. El cierre del estrecho de Hormuz también funciona como una estrategia para generar presión al mundo, traduciéndose en una presión internacional hacia el presidente Trump para desescalar, en una Deterrent Asymmetric Strategy. Hay un factor importante, y la doctrina táctica militar de la teocracia iraní se ha caracterizado históricamente por ser calibrada y razonable. Es decir, ellos nunca han atacado directa ni masivamente porque conocen las capacidades y sus limitaciones, como también las de su enemigo. Sus ataques siempre han sido una estrategia simétrica con el objetivo de deterrent, es decir, persuadir, negación plausible, guerra por capacidad propia, es decir, presionar lo suficiente solo para lograr una negociación y nunca el colapso, ganar tiempo y organizarse. Ellos a toda costa evitarán la activación de una coalición mundial o contraria a ello, por lo que su objetivo va a ser el leverage del capital político de Trump y sus aliados. Por otro lado, el punto más álgido está previsto en estos días, pero se elevará aún más tras el luto de estos 40 días, sin desterrar la posibilidad de que otros actúen por simpatía. Tendrán tiempo de evaluar escenarios y prioridades en objetivos según sus capacidades. Irán, en el corto plazo, mientras Israel no pierde un minuto, ni tampoco los Estados Unidos, reprimirá y reordenará sus filas, y si es como constante con interlocutores, procurará volver al diálogo y ganar tiempo. El perro puede cambiar de amo, pero jamás de costumbres. Ellos conocen su capacidad, históricamente no exceden sus límites, por lo que es dable pensar que ellos van a concentrarse en dar una respuesta contundente con el cierre del estrecho de Hormuz, lo que llevará esta semana a que el petróleo oscile los $100, y eso procurará que el régimen lo utilice como un arma a favor. ¿Cómo? Prosiguiendo a hacer todo lo posible para que las presiones de China y otros países en foros internacionales como el Consejo de Seguridad impliquen detener y generar un cese del alto del fuego. Lo que buscarán es un stop, un bypass para continuar y reordenarse. No lo va a permitir ni Israel ni Estados Unidos. No hay margen de error tampoco para Trump, mucho menos para Israel, que se juega la subsistencia en esta parada. Probablemente las fuerzas Quds o el Consejo de Guardianes de la Revolución, con drones y con lanchas rápidas, van a llevar a cabo operaciones en el área y quizás ataques a buques cargueros en el estrecho. Paralelamente iniciarán ciberataques posiblemente orientados a infraestructuras de energía, lo cual sería alineado con la estrategia de este estrecho. Mientras se ordenarán y focalizarán el curso de acción con sus redes de convergencia para el mediano y largo plazo, no sin narrativas que buscarán victimizarse y afirmarse en su nuevo campo de acción, afirmando el multilateralismo, aunque parezca mentira y no pese, y la vigencia de organizaciones supranacionales que han logrado desvirtuar, como la ONU, donde se mueven como pez en el agua y hasta encabezan el Consejo Económico y Social de Fortalecimiento y Promoción de la Democracia. Es todo por hoy, pero no terminaremos acá. Seguiremos con el monitoreo y con el Irán Index, donde mediremos y mensuraremos con ranking la influencia maligna del régimen teocrático de Irán y sus proxies. Muchas gracias.